Dilo Fuerte con y Ger. Big Papi. Yo me acuerdo que cuando tú eras pequeña te gustaban mucho las películas de terror. No sé qué era lo que te llamaba la atención. A mí la verdad no me gustaban porque me aburrían. Ciertamente luego me dices, no, es que a ti te da miedo, por eso no. Y es que el miedo creo que es algo que pues vende, ¿no? Si te das cuenta, las montañas rusas surgen a partir del miedo, del vértigo que te provoca sentir que caes. ¿No te gustan las montañas rusas? No, ¿O los juegos mecánicos, así pesados? no. Bueno, cuando eras más pequeñita, creo que te llamaba mucho la atención. Y lo que hacían mis padres era que primero nos daban de comer bien apretaditos de pancita. Y luego decían, no, te vas a vomitar si te subes. Y era chistoso porque ya nada más te subían a un caracolito así. Y lo agradezco bastante porque creo que hicieron bien. Ciertamente ya de grande digo, no, eso me puede haber afectado el corazón. Porque pues, queremos o no, o sea, no existían así en esa época como medidas de seguridad que ahora ya se toman mucho en cuenta. Para diseñar un juego mecánico, o sea, lo prueban más de lo que antes se hacía, ¿no? Sí. Y durante esa época también me acuerdo que había muchos accidentes muy feos en juegos mecánicos, pues de lugares, así como dices, en la feria de tu pueblo, ¿no? Sino en lugares ya reconocidos que no voy a mencionar, pero son marcas Sí. reconocidas mundialmente a donde han pasado accidentes precisamente en juegos mecánicos. Y se supone que son lugares a donde tienen mucho control, mucha calidad y pasan cosas, entonces, y cosas muy feas. Entonces dije, no, qué bueno que no me subí a esas chingaderas porque al final del día pues no nacimos para, como para vivir ese tipo de emociones. Creo que es maltratar tu propia mente, tu propia psicología, tu propio cuerpo, ¿no? Exponerlo a Sí. niveles altísimos de gran cantidad de sustancias que tu cerebro produce en un Ujú. momento de tensión, en un momento de alto estrés, como el que te puede generar Sí. un juego así. Y yo recuerdo eso, ¿no? Incluso, bueno, tiene que ver todo eso con la industria del miedo, Ujú. y precisamente, como te lo comentaba en un principio con este libro que me mandaron, que me mandó un amigo, y no lo he leído todavía, pero el título me llamó la atención. Tú sabes que no hay que juzgar un libro por su portada o su título, la verdad no sé de qué se trate, Ujú. pero el título pues sí me pareció como una buena pregunta, ¿y qué harías si no tuvieses miedo? Y lo Mm, mismo que pasó con esas películas, o sea, a mí me aburrían brutalmente, y yo creo que si las hubiera visto sí me hubieran dado miedo, sí. pero sí se me hacían bien aburridas porque luego era como que una trama muy oscura, muy con diálogos bajitos y todo muy tristón a la vez, no sé. Y de repente el ruido que era el que te provocaba el brinco El que brinco. dabas, ¿no? Del susto. De hecho, eso sucedía con frecuencia, no creo. Creo que era el miedo que impartían las películas de esa época. Ajá, era la fórmula que existía, porque no sé si te acordarás que en internet andaba circulando un video que tenía esa fórmula, era un video cortito donde te decían no dejes de mirar la pantalla y te mostraban un paisaje bien bonito hasta con ruido de pajaritos o música muy relajante y de repente aparecía enfrente de la pantalla una cara fea o algo así y un grito y el pianazo y entonces gritabas y aventabas el teléfono El o típico la pianito, computadora donde estuviera haciendo el video. claro. O te lanzaban la típica serpiente que aparece de fondo. No sé, o sea, esto era Ajá, como, sí. o sea, ya es como del 2003 este video, no sé, todavía estaba en formato VGA. Y la gente lo seguía compartiendo hasta mediados de 2020-2022. Sí, pues era la técnica que se utilizaba para las películas, no todas, para algunas, ¿no? Pero Porque creo que las más populares de nuestra mayoría. época o de las que vi cuando era un niño, Ujú. pues sí tenían esa fórmula. Y pues también eran las que salían en televisión, o sea, yo no era como que tuviéramos cable o algún tipo de streaming como lo Mm, es hoy. O sea, que sí existía, pero como que era más complejo de conseguir para ciertas zonas de, pues sí, de las ciudades. Incluso a veces no había lugares donde ni siquiera la televisión pública llegaba. Entonces, sí. otra forma de conseguir este tipo de películas de horror, pues eran los videocentros o videoclubs, que eran unos lugares donde te rentaban unas pastillotas así grandes, que adentro tenían cinta magnética y llegabas, las metías en tu vieja casetera Ujú. y ya podías ver tu película con un formato bien feo, pero bueno. El famoso blockbuster. Ya no existe eso, pero aparte de Blockbuster había otros, como hoy las tienditas y los Oxxos. Sí, sí, sí. Estaba el de marca y estaba el patito, ¿no? Ah, sí, me Entonces, tocó ver uno. entonces creo que yo todavía llegué a ver uno, hace como 10 años tal vez. Y todavía rentamos unas películas ahí para verlas en una videocasetera antigua de la abuelita. Por cierto, estaban en otro idioma y fue tan aburrido. Y por cierto, una de esas era de terror. Bueno, estaba clasificada como terror en su época. Actualmente es como más una cosa filosófica, algo así.
Creo que son las Mm, de Hannibal, Hannibaleta, de sí. Taylor, no sé cómo se pronuncia. Es alemán, creo. Fíjate que tengo una mala experiencia con eso de la renta de películas. Un día fui a rentar una y quería verla y pues resulta que cuando llegué a la casa, la casetera se había descompuesto. Me dio mucho coraje, tenía unos 10 años y entonces dejé aventada la película y después ya no la vi, desapareció. Y entonces ya no pude ir a regresarla, ¿no? Porque te daban un plazo para devolverla. Si no la devolvías, Te la cobraba. te la cobraban o te cobraban el número de días que te la hubieras quedado. Como era una niña, sí me valió de que la dejé, no la fui a dejar y después pues como las personas que tenían el localito ese de renta de películas conocían a mi abuelita, fueron a reclamarle a mi abuelita, ¿no? Que yo me había llevado una película y que no la había devuelto. Y pues me regañaron, pues se tuvo que buscar la película, sí la encontraron, pero ni vi la película y pues bueno, ahora sí que mi mamá tuvo que pagar el recargo, que pues en ese tiempo eran 45 pesos, creo que se cobraba. Ah, pues como si te la compraras nueva para la época, claro. Y de ahí, o sea, jamás, o sea, no quiero saber de renta de películas ni nada de eso. Y pues ahora con el internet, pues es mucho mejor, todo es más fácil. Lo que sí recuerdo es que, pues, llevabas libros a casa, ¿no? Sí, y leerlos y cuando no los acababa de leer, me, me quedaba con esa emoción así de qué sigue, y como que no paraba de leer. O sea, cuando tú haces algo que te gusta, no te importa no comer, estás haciendo algo que te gusta, que te llena, que te agrada, entonces te puedes dejar de lado otras cosas por hacer lo que te gusta. Y a mí, cuando yo encontraba un libro que me llamaba la atención y yo quería saber y llegar al final y cómo terminaba, y lo que me pasaba mucho era que cuando yo terminaba de leer un libro, me quedaba como un vacío todavía, o sea, decía, ah, ya se terminó, y como que te encariñas con los personajes de la historia, porque bueno, yo lo que leía mucho eran novelas, cuentos, cosas así. Claro. Me gustaba también la historia, pero había ciertos libros que te llamaban la atención y que te gustaba cómo te explicaban las cosas y había otros que de plano no. Pero cuando yo era más pequeña, o sea, todo libro que veía me encantaba leerlo. Todo libro que veía lo leía. ¿Dejaste algún libro inconcluso que no pudiste terminar por una situación ajena a ya no querer leer como nos pasa a la mayoría de las personas? Sí, principalmente había un libro que se llamaba Manual de Investigación y leí un capítulo y lo dejé. Había otro libro que se llamaba Ética para Amador y leí como dos, tres capítulos y lo dejé. Pero, o sea, no fue como que te quedaste sin leerlos porque ya no pudiste, por alguna razón, porque pues a veces los libros eran prestados y eran libros muy extensos que no te daban tiempo de leerlos en el tiempo que te los prestaban. No, pues cuando algo te gusta, sí te lo lees hasta que no termines, no te levantas de tu asiento. Eso era lo que me ocurría, por ejemplo, una vez en la prepa. Me prestaron un libro que se llama La Casa de los Espíritus, de Isabel De Allende. esa leyenda. Entonces ese libro nada más me lo prestaron un viernes y tenía que regresarlo un miércoles porque ya nos íbamos a ir de vacaciones. Lo leí todo completito. Llegaba de la escuela y me ponía a leer el libro. No me iba a comer, pero no era tanto por tener la obligación de que terminarlo, tener que leerlo, sino porque me gustaba, me llamaba la atención y entonces yo quería leer y leer y hasta que terminara, ¿no? Pero se me olvidó llevarlo el último día. Pero sí, después lo regresé, pero sí me gustó mucho ese libro. Y otro libro también que me prestaron, esto era cuando iba yo en la primaria, eran varios cuentos de Juan Rulfo, era Pedro Páramo y el Llano en Llamas, así se llamaba. Claro. Y la portada eran como rayones rojos y negros, como de lapicero. Entonces yo lo llevé a casa y ese libro sí, yo tenía ganas de leerlo, pero en aquella ocasión tenía también mucho trabajo porque era entrada de ciclo escolar y tenía yo que forrar mis libretas, mis libros, todo, entonces no me daba tiempo entre las tareas y forrar. Iba yo en cuarto año de primaria, me parece, Sí, y sí, sí. yo tenía que hacer todas mis cosas y yo me encargaba de forrar mis libretas, de forrar mis libros. Entonces, en una ocasión, esta profesora me prestó su libro y el libro tenía esa portada. Entonces, yo tenía un hermanito más pequeño, de unos 4 o 3 años, no, tenía 4 años y todavía no entraba a la escuela, iba apenas a ingresar. Entonces, dejé el libro
sobre la mesa y mi hermano tomó un lapicero rojo y uno negro de los útiles que me habían comprado y comenzó a rayar la portada. Entonces cuando yo lo vi, pues me enojé mucho y lo que él me dijo es que como vio el libro rayado, pensó que yo lo estaba rayando y él me quería ayudar a terminar de rayarlo. Eso fue lo que me dijo. Entonces, en ese momento fue de mucho coraje porque ese libro era un libro prestado Claro. y pues a mí sí me dio así como que, ¿por qué hiciste eso? Ese libro no es mío. Pero bueno, total, le quité los lapiceros y ya me llevé el libro. Dejé al hermanito asustado porque sí le grité a mi hermano. Y ya, entonces ya prácticamente el libro ni lo toqué porque yo iba en cuarto año, era una niña, entonces así como que me dio pena, miedo y dije, ¿qué voy a hacer? Y ya no toqué el libro, lo dejé ahí. Y no lo quería devolver porque no sabía qué hacer con el libro estaba rayado en la portada. Obvio, las rayaduras, pues en la portada, pues igual no se notaban tanto, siento, quiero pensar, porque de por sí el libro tenía así la portada, pero sí le había metido rayones, y entonces adentro de las páginas yo francamente ya no quise abrirlo para no ver qué había hecho. Entonces ya cuando la profesora me dijo que si ya tenía su libro, ya habían pasado como un mes y medio, y yo le dije, ah, sí, claro, sí lo leí, está muy bonito y todo. Entonces yo lo llevé y se lo entregué y ya, nomás, ella no me dijo nada, la verdad no sé qué pasó con el libro por dentro, pero mi hermano hizo eso. Entonces, algo muy chistoso que me ha pasado con respecto a eso Qué de los raro. libros, es algo que pues, te podría contar acerca de eso. Y pues algo de mis más grandes pasiones que yo tuve cuando era niña, cuando yo era más joven, era la lectura, era algo que me fascinaba. Sí, eso fue lo que me pasó. Oh, vaya. Sí, y bueno, tú me ibas a decir algo que... Pues sí, bueno, yo recuerdo que a esa edad, pues al principio pues me forraban los libros y las libretas, ¿no? Y quedaban bien bonitos, planitos, lisitos. Ujú, Y ya cuando me tocó empezar a forrarlos a mí, pues quedaban bien arrugados, todos torcidos y feos, ujú. pero me gustaba, o sea, me gustaba, incluso cuando llegaba yo con mis compañeritos y compañeritas, o sea, había compañeritas, compañeritos que tenían papás, pues helicóptero, nuestros papás que todo el tiempo están detrás de sus hijos, Ujú. y pues llevaban todo muy en orden, ¿no? Sus cuadernos bien arregladitos. Y a mí me daba mucho orgullo sacar mis cuadernos todos arrugados y feos, porque sabía que los había hecho yo. Y a mí me daba mucha independencia saber que yo los hacía yo mismo. Y el hecho de que estuvieran arrugados y feos me daba esa certeza de que era mi trabajo. Y me gustaba mucho eso. Conforme pasó el tiempo, pues empecé a mejorar mis habilidades y ya después hacía mis libros ya más bonitos. Incluso llegué a forrar mis libretas con el papel tejido, o sea, tejía yo el papel y se veía muy bien el adorno, ¿no? Entonces incluso mis compañeritas, sobre todo mis compañeritas eran las que más me preguntaban, oye, ¿quién te forró tu libreta? Oye, ¿cómo hiciste esto? Y yo les decía, ah, no, pues mira, así y así. Padre, ¿no? O sea, incluso yo llegué a forrar mis libretas con papel periódico. Me gustaba mucho darle como que esa personalización a mis cosas Sí, 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 porque ya era algo que yo decidía, ya no era como que los colores que me imponían. sí. Incluso había profesores que luego decían, no, los quiero de tal color. Entonces yo iba a comprar un papel bond de ese color y lo entretejía con un papel que a mí me gustara. Y a veces eran colores que combinaban y me Ajá. gustaban y se veían muy bonitos mis cuadernos y mis libretas. Y sí, yo recuerdo eso que fue una etapa padre. Luego también cuando te pedían que fuera plateado, muchos optaban por utilizar papel aluminio porque pues, era lo más económico y lo encontraban en su casa. Sí. Y yo, por gazeres del destino, encontraba papel bond, que también era muy económico, Ujú. pero con esa tonalidad plateada que andaba uno buscando. Mm, ujú, Entonces, ujú. era padre tener ese tipo de detalles con tus propias cosas, que tú pudieras personalizar Sí. tus cosas. Y básicamente los materiales de papelería, pues en esa época eran muy baratos. Ujú. Si ya después empecé a hacer pastas duras, ya más cosas más elaboradas, el famoso cocido francés, el cocido inglés y cosas por el estilo ya más pues Sí. elaboradas, ¿no? Que a mí me gustaba hacerlos y pues a veces incluso mis cuadros no se veían como si fueran empastados, ¿no? Y a mis compañeros, a mis profesores les llamaban la atención, llevaba mis cuadernos. Obviamente tú lo sabrías si por dentro eran puras rayas, porque yo nunca tuve un orden. Yo veía cuadernos de mis compañeros bien ordenaditos, bonitos, con Ujú. títulos de colores, tú sabes, los plumones y todo eso. Sí. Y mis cuadernos eran un chilaquil, o sea, tú lo sabrías si había rayas por donde sea, dibujos por donde sea, anotaciones aleatorias por donde sea. Nunca tuve un orden, mi cabeza siempre fue así. Entonces, aún así yo en esos cuadernos sí pude estudiar y guardar algunas cosas importantes. Siempre tuve la idea de que todo se tenía que guardar en la cabeza y que los cuadernos pues servían para ese tipo de apuntes. Cuando el Ujú. profesor decía alguna palabra desconocida, la apuntaba Ujú. y luego investigaba qué significaba.
Sí. Ella, pues se refiere a esto. Y hay todo tema, y hay todo un tema sobre eso. Y ya era como profundizaba yo en el tema que el profesor había comentado en clase. Ya en esa época Entiendo. existía el internet, pero no era como que común que lo usaran. Entonces yo utilizaba una enciclopedia que por ahí teníamos guardada y pues de ahí sacaba yo más información. De hecho, incluso cuando se puso de moda el homúnculo, bueno, ya en mi enciclopedia ya venía esa palabra y lo que significaba, incluso venía el nombre de Paracelso, me parece que fue el médico que inventó la primera receta para crear un homúnculo. Y pues ahí había como que conexiones, por ejemplo, con el Gollum. El Gollum es del folclore judío, y ellos Ujú. creen que al hacer un monigote de barro y pegarle una letra en la frente, o me parece que en el estómago, este toma vida y lo puedes utilizar como una especie de esclavo. Entonces ya de ahí pues se van poniendo cosas de moda un tiempo en redes y dices, eso ya lo había visto, ¿dónde lo vi? Aquí. Cuando, yo empezaba a comparar y decía, mis cuadernos estaban, al principio se veían bonitos cuando me los forraban otras personas, mis papás, y ya después, pues sí, ya me tocaba yo, a mí forrarlos yo mismo. Pues al principio sí me quedaron bien feos, así Ujú. los andaba trayendo, Sí. y ya con el tiempo me fui afinando, ya poco a poco me quedaron mejor. ¿Y nunca monetizaste tu trabajo? O sea, por ejemplo, que tus compañeros te decían, no, pues que me gusta tu libro, o cómo la forraste, y yo así, por ejemplo, así, Pues no, mira, todo pues eso era te la mejor. forro, te cobro tanto y así. En esa época, en- muchos compañeros no tenían los recursos. Sí. Eran bastante pobres. De hecho, muchos a veces no tenían ni siquiera para comer. Ujú. Y una de las cosas que a mí me quedó muy clara en ese momento fue que el poder le pertenecía a quien compartía el conocimiento, no a quien se lo guardaba. Y de nada me hubiera servido guardar ese tipo de cosas, Ujú. porque pues al final se iban a perder, pero si yo las compartía con ellos, pues quizás algún día iban a llegar a alguien más, ¿no? Y yo siempre fui de una persona que le gustaba compartir todo lo que tenía. Y efectivamente, o sea, porque nunca sabes con quién estás hablando. Puedes estar hablando con alguien que no va a valer nada en el futuro y puedes estar hablando con alguien que te va a sacar de una en el futuro. Y a veces en el camino te encuentras con alguien que dice, mira, tú me ayudaste en esto, ¿te acuerdas? Pásale. Y tú te dices, bueno, mira, ya regresó. Ya regresó sin monetizar nada. Y yo siempre, bueno, tuve la idea también porque yo veía mucho una serie que se llamaba Ratma y Medio, Ujú. y ahí había una chica, me parece que era la hermana menor o mayor de Akane, personaje principal, se llamaba Nabiki, y siempre trataba de monetizar todo, de cobrar por todo. Sí. Y era precisamente porque ella tenía un problema pues de pobreza extrema, no tenía los recursos, por eso siempre estaba buscando monetizar lo que fuera, Sí, vender sí, lo que sí. fuera. Y creo que es lo que pasa hoy con la sustitución de las religiones por los gurús de finanzas, por ejemplo, que básicamente es una religión a donde le dicen a las personas pues que tienen una necesidad económica o que quieren pues salir de esa necesidad económica de pues de comprarse carros, de hacer viajes que muchas veces lo que ganan pues no les da para eso, ¿verdad? Pero pues viven en un sueño ya más con las redes sociales a donde ves a modelos de Instagram presumiendo sus viajes, presumiendo sus comidas caras en restaurantes caros. Pues se abre el mercado para ese tipo de estafadores que te dicen, ven conmigo, mira, vas a poner tanto y vas a ganar tanto y vas a ser muy rico. Y Ujú. ya deja de pensar como pobre y levántate a las 6 de la mañana y trabájate tú solo y cosas así. Ujú. Que a veces son mentira, básicamente es una sustitución. Y ahora las caderas no son una religión, no es como que te diga el pastor, ven, vas a poner el diezmo para mi familia y para mí, o no nada de eso. Ujú. Ahora es alguien que te promete libertad financiera a cambio de tu tiempo de que estés ahí, obviamente dándole algo porque al final del día pues es un negocio también. Obviamente si alguien tiene un negocio rentable, primero número uno, le va a dar vergüenza hacer un cursillo a donde te diga cómo hacerte rico. Y solamente los que pues tienen como que los que se demuestran que no tienen como tal esa ética y de hecho hay por ahí algún expresidente que nunca ha mostrado que tenga cierta ética para hablar. O sea, como te dice una cosa, te la puede cambiar. Y es cínico hasta cierto punto. A él sí le puedo creer que saca un cursillo de ese tipo, porque se ve que es una persona que no tiene como que pena o vergüenza de cómo consigue sus recursos. Ujú. Ujú. Ya saben, mediante estafa o de mediante lo que sea, Ujú. siempre y cuando, porque son estafas pero legales, están muy bien constituidas también. O sea, Sí. tampoco es como que los puedas demandar porque te estafaron, porque te revendieron la pomada mágica que te hace millonario. Y lo que yo vi durante esa época de estas personas, pues es que se aprovechaban de eso, ¿no? Al ser tú pobre, ¿qué te queda que aprovecharte de otros pobres, ¿no? Para tratar de monetizar, ¿qué les puedes vender? Pues la idea de que van a ser algún día ricos. Y eso es lo que yo vi en esa serie, o sea, yo ahí lo analicé en este personaje que trataba de venderlo todo, Ujú. precisamente porque ellos tenían un problema de Financiero. pobreza, un problema financiero. Iban a perder el dojo. Iban a perder el dojo o lo que fuera, y ella, a donde quiera que fuera, vendía burritos, vendía osos de felpa,
vendía lo que fuera, vendía citas con la chica pelirroja, vendía lo que pudiera. Pero yo también era muy ahorrativo, entonces cuando no me gastaba mi dinero, había veces en que traía pues buena cantidad y compraba yo juguetes que eran carísimos, que incluso a veces me los vendían a sobreprecio. Ujú, Pero yo siempre fui de la idea de que todo caía por su propio peso y que la persona que abusara, ujú. tarde o temprano se la iban a cobrar de Sí, alguna u otra forma. sí. Lo único que yo quería era ser feliz. Ujú, Y si me gustaba algo, lo compraba al precio que me alcanzara. ujú, Y durante esa época yo pues no tenía yo como esa malicia de vender todo. ujú, Simplemente yo compartía el conocimiento y el poder era del que compartía el conocimiento porque se acercaban más al que sabía de cómo hacerla ujú. que al que les trataba de vender la pomada del tío Campanas. Porque al final de cuentas todo el mundo pues va a buscar la forma de conseguir las cosas gratis. Y si se acercan a alguien que tiene un conocimiento, tarde o temprano esa persona te lo puede devolver de alguna u otra manera. O alguien más. Es una cadena de favores, por así decirlo. Igual les enseñaba algo, porque también no era un conocimiento así muy, ¿cómo se le dice? Pues muy especializado, era algo fácil de aprender. Y realmente dije, pues ni que fuera a patentar esto, ¿verdad? Yo también lo aprendí de alguna manera. Yo lo aprendí observando, yo era una persona muy observadora. Cuando yo veía a algún artesano, pues le ponía atención, me llamaba la atención un trabajo y veía yo cómo le hacía, qué movimientos Tenías hacía, por curiosidad. qué. Ujú, Sí, la verdad es que sí era la curiosidad. Fue así como aprendí a tejer mallas, fue así como aprendí a coser ujú, las libretas, fue así como aprendí a hacer muchas cositas, ¿no? Que pues ujú. son cositas básicas que se pueden dominar en rápido, o sea, son cosas. Observando. Sí, Porque pero yo, son cosas rápidas, o sea, no es algo como que te lleve mucha especialización. Y pues así vi que muchos trabajos eran muy simples, ¿no? Obviamente, pues las ujú, personas que los hacen pues, tienen que comer también y tienen que cobrar, pero ya sí, son personas que van, ¿cómo se dice?, a dedicarse a algo, a eso. Yo pues no me dedicaba a eso, yo que ya van a simplemente lo vivir de hacía, eso. exacto. Ujú, Yo simplemente lo hacía por hobby, ¿no? sí. Porque, pues no sé, me gustaba que mis libretas estuvieran bonitas. Ujú. Y eso era lo que hacía. Y tenías tiempo para hacerlo. Pues el tiempo, pues no se lleva mucho tiempo tampoco. O Cuando sea, eres habilidoso no, pero me imagino que cuando no, sí. depende también. Bueno, yo supongo que sí, a veces. Yo me Ujú, acuerdo que, por ejemplo, yo para bailar nunca fui bueno ujú, y había compañeritos que sí. Y un día observando cómo lo hacían, pues me di cuenta que practicaban demasiado por su cuenta. ujú, Y a veces 3, 4 horas al día estaban ahí practicando con un mismo video. Les gustaba, sí, claro, y pues aprendieron a bailar y bailaban muy bien, ¿no? ujú, Yo la verdad no, igual y no fue mi hobby, ujú, aprender a bailar. Y aunque muchas veces traté de intercambiar conocimientos, muchas veces no podía aprender ujú. otras cosas que otros manejaban. Por ejemplo, había compañeros que pues tocaban la trompeta porque eran de la banda de guerra. Ujú. Y aunque me trataron de enseñar a tocar las notas, a mí se me hacía muy complicada la música, la verdad. Fue como que tú me enseñas esto, yo te enseño esto. Esto ya se acabó. Ah.